Nunca imaginé que mi vida daría un vuelco a los 22 años, justo cuando creía que empezaba a entenderme. Mi nombre es Aiden, un estudiante universitario en California, y siempre he sido un chico tranquilo, con sueños de viajar y una mente llena de ideas. Pero nada me preparó para lo que sentí aquella tarde en el taller de Jack, el mejor amigo de mi familia, el hombre que me enseñó a montar en bici y a arreglar motores desde que era niño. Todo comenzó con un destello, una chispa que no pude ignorar. Era un sábado de verano, el sol ardía en lo alto mientras Jack y yo trabajábamos en un viejo motocicleta en su taller. Él, con 47 años, movía las herramientas con una precisión que solo los años de experiencia pueden dar. Sus manos, fuertes y seguras, ajustaban un tornillo mientras me explicaba cómo alinear la cadena. «Pásame la llave de punta fina, Aiden», dijo, su voz grave resonando en el aire caliente. Me agaché para buscar la herramienta, y cuando se la entregué, nuestros dedos se rozaron por un instante. Mi corazón dio un salto, un latido fuera de ritmo que me dejó desconcertado. No era la primera vez que estaba cerca de él, pero algo en ese momento, quizá la forma en que sus ojos color avellana me miraron, brillantes y cálidos, hizo que el aire se sintiera más pesado. Jack siempre ha sido una figura constante en mi vida. Desde que mis padres se divorciaron cuando tenía 10 años, él estuvo ahí, ayudando a mi madre con las facturas, llevándome a partidos de béisbol, enseñándome a no rendirme. Esa tarde, mientras trabajábamos juntos, me pidió que sostuviera la moto para probar el motor. «Tú puedes, Aiden. Eres más fuerte de lo que crees», dijo con una sonrisa que siempre me hacía sentir capaz de todo. Encendió el motor y el rugido llenó el taller. Pero cuando la moto vibró bajo mis manos, sentí otra cosa, una calidez que no venía del motor, sino de la forma en que Jack me miró, como si viera algo en mí que yo aún no entendía. El momento se rompió cuando mi hermana Lia entró al taller, con una caja de herramientas que había prometido traer. «Siempre están aquí, ustedes dos», dijo, su tono entre broma y curiosidad, pero con una chispa en los ojos que me puso nervioso. Jack rió, restándole importancia. «Es mi ayudante favorito», respondió, dándome una palmada en el hombro. Pero el contacto, aunque breve, dejó un eco en mi piel. Lia frunció el ceño, como si notara algo que no podía nombrar, y se fue diciendo que la cena estaría lista pronto. Esa noche, mientras comíamos en casa de mi madre, no podía dejar de pensar en Jack. En cómo su risa llenaba el comedor cuando contaba historias de sus días como mecánico en una pequeña ciudad. En cómo sus manos, aún marcadas por el trabajo del día, pasaban los platos con una calma que me tranquilizaba. Pero también en cómo mi pecho se apretaba cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos. Intenté convencerme de que era solo admiración por el hombre que siempre había estado ahí, pero una parte de mí sabía que era más. Era un sentimiento que no encajaba con lo que el mundo esperaba, pero que sentía tan real como el sol en mi piel. La injusticia llegó al día siguiente, cuando Lia me confrontó mientras lavábamos los platos. «¿Qué pasa contigo y Jack? Los vi ayer, y no sé, Aiden, algo no me gusta», dijo, su voz afilada. Intenté reírme, diciendo que solo éramos cercanos, pero sus palabras dolieron como un golpe. «No es normal que pases tanto tiempo con él». La gente empieza a hablar. Su tono no era cruel, pero llevaba el peso de un juicio que no esperaba de mi propia hermana. Me quedé en silencio, el agua corriendo por mis manos mientras intentaba procesar el miedo que sus palabras despertaron. ¿Cómo podía algo que sentía tan puro ser visto como algo malo? Jack notó mi cambio de ánimo esa misma tarde, cuando volví al taller para ayudarlo. «¿Todo bien, Aiden?», preguntó, dejando la herramienta que sostenía. Su voz era suave, pero sus ojos avellana buscaban los míos con una intensidad que me desarmó. «Solo, cosas con Lia», murmuré, incapaz de mirarlo. Él asintió, como si entendiera más de lo que yo decía. «La gente siempre tiene algo que decir», respondió, su mano rozando mi brazo por un segundo, un gesto de apoyo que me hizo querer contarle todo. Pero el miedo me detuvo, y solo asentí, mi corazón latiendo con una mezcla de anhelo y confusión.
Esa chispa, ese momento en el taller, marcó el comienzo de algo que cambiaría todo. No sabía cómo manejar lo que sentía por Jack, pero tampoco podía ignorarlo. Era como si, por primera vez, viera una parte de mí que había estado oculta, una verdad que me asustaba y me liberaba al mismo tiempo. Los días siguientes al roce en el taller fueron un torbellino de emociones para Aiden. No podía dejar de pensar en Jack, en la forma en que su voz grave lo tranquilizaba, en cómo sus ojos avellana parecían leerle el alma. Intentaba convencerse de que solo era admiración por el hombre que había sido su ancla desde la infancia, pero cada vez que estaba cerca de él, su corazón latía con una intensidad que no podía ignorar. Era como si una puerta, cerrada durante años, empezara a abrirse, dejando salir una verdad que lo asustaba y lo atraía por igual. Una tarde, mientras ayudaba a Jack a organizar el taller, Aiden encontró una caja vieja entre estantes polvorientos. ¿Qué es esto?, preguntó, sosteniendo una pila de cartas amarillentas atadas con una cuerda. Jack se acercó, su expresión cambiando de curiosidad a una sombra de melancolía. Cosas del pasado, respondió, tomando una carta con cuidado. Aiden notó un nombre en el sobre, Tom. La letra era temblorosa, como si quien la escribió hubiera dudado. ¿Quién era Tom?, preguntó Aiden, su voz más suave de lo que pretendía. Jack se quedó en silencio por un momento, sus dedos trazando el borde del papel. Alguien especial, confesó finalmente, su voz baja. Alguien que me hizo entender quién era, pero nunca se lo dije. Las palabras de Jack cayeron como una piedra en un estanque, creando ondas en el pecho de Aiden. ¿Qué pasó?, insistió, su pulso acelerándose. Jack suspiró, apoyándose contra el banco de trabajo. Éramos jóvenes, él era mi mejor amigo. Sentía cosas que no debía, pero en esa época, en un pueblo pequeño, no había espacio para eso. Lo dejé ir. Sus ojos se encontraron con los de Aiden, y por un instante, pareció que le hablaba directamente a él, como si viera el torbellino que Aiden llevaba dentro. Nunca se lo conté a nadie, añadió, y la honestidad cruda de su voz abrió una grieta en el corazón de Aiden. Esa noche, mientras compartían una limonada en el porche trasero de la casa de Jack, el aire fresco de la tarde no aliviaba la tensión que Aiden sentía. Quería hablar, confesar lo que lo consumía, pero las palabras se atoraban en su garganta. Jack, como si lo intuyera, rompió el silencio. «Estás muy callado últimamente, Aiden, ¿qué te pesa?», preguntó, su tono lleno de una calidez que invitaba a sincerarse. Aiden apretó la botella en sus manos, buscando valor. «Es complicado», murmuró, incapaz de mirarlo. Jack se inclinó hacia él, su presencia llenando el espacio entre ellos. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa», insistió, y por un segundo, Aiden estuvo a punto de soltarlo todo, que lo que sentía por él iba más allá de la gratitud, que cada roce accidental lo dejaba sin aliento. Pero el miedo lo detuvo, el mismo miedo que Jack había sentido años atrás con Tom. El primer golpe de injusticia llegó días después, durante una cena familiar en casa de Aiden. La mesa estaba llena de risas y conversaciones, pero Lia, su hermana, no quitaba los ojos de Aiden y Jack. Cuando Jack le pasó a Aiden un plato de ensalada, sus dedos se rozaron brevemente y Lia frunció el ceño. Más tarde, mientras recogían la mesa, ella lo acorraló en la cocina. «¿Qué está pasando entre tú y Jack?», preguntó, su voz baja pero afilada. «Nada, solo somos cercanos», respondió Aiden, intentando sonar casual, pero el tono acusador de Lia lo golpeó como un viento frío. «No me gusta cómo te mira. La gente empieza a notar cosas, Aiden». «Ten cuidado», dijo, y sus palabras querido un juicio que lo hizo sentir atrapado, como si su amor, apenas naciente, ya estuviera condenado. Aiden intentó ignorar las palabras de Lia, pero el peso de su advertencia lo seguía. Al día siguiente, mientras ayudaba a Jack a reparar un carburador en el taller, no pudo evitar estar más distante. Jack lo notó de inmediato. «¿Sigues pensando en lo que dijo Lia?», preguntó, limpiándose las manos con un trapo. Aiden asintió, mirando al suelo. «Solo quiere protegerme, pero, no entiende».
Jake se acercó, su voz firme pero suave. La gente siempre va a hablar, Aiden. Pero lo que sientes, lo que eres, eso no lo define nadie más. Sus palabras fueron como un faro en la niebla, dándole a Aiden una chispa de valentía. Por un momento, quiso confesar todo, pero el eco de la advertencia de Leah lo frenó. Esa noche, solo en su habitación, Aiden no podía dormir. Las palabras de Jake, lo que sientes, lo que eres, resonaban en su mente. La confesión sobre Tom había abierto una puerta que no podía cerrar. Saber que Jake también había sentido un amor que el mundo no aceptaba lo llenaba de esperanza, pero también de temor. ¿Y si ya tenía razón? ¿Y si este sentimiento, tan puro y real, solo traería dolor? Pero en el fondo, Aiden sabía que no podía huir de lo que sentía. Cada mirada de Jake, cada palabra, era un recordatorio de que esta chispa, aunque peligrosa, era también su verdad. El peso de las palabras de Leah seguía a Aiden como una sombra. Su advertencia en la cocina, la gente empieza a notar cosas, resonaba en su mente, haciendo que cada momento con Jake se sintiera como un paso en terreno frágil. Quería ignorar el juicio implícito en la voz de su hermana, pero el miedo a ser descubierto crecía como una corriente subterránea. A pesar de eso, no podía alejarse de Jake. Cada conversación, cada instante compartido en el taller, alimentaba un anhelo que no podía apagar. Una tarde, mientras Aiden ayudaba a Jake a pulir una pieza de motor, intentó mantener la distancia, enfocándose en la tarea. Pero Jake, siempre atento, notó su silencio. ¿Sigues pensando en Leah?, preguntó, dejando la herramienta sobre el banco. Aiden asintió, apretando el trapo en sus manos. No quiero que piense mal de nosotros, murmuró. Jake se acercó, su voz grave llena de calma. No podemos controlar lo que otros piensan, Aiden. Pero no dejes que eso te robe lo que sientes. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también un recordatorio de lo complicado que era todo. El drama estalló durante una barbacoa familiar en el patio de la casa de Aiden. La mesa estaba llena de comida casera, y las risas de los parientes llenaban el aire. Jake se movía entre los invitados, ayudando a servir bebidas, su presencia relajada atrayendo sonrisas. Aiden no podía evitar seguirlo con la mirada, notando cómo sus manos sostenían una bandeja con facilidad, cómo su risa cortaba el bullicio. En un momento, mientras Aiden lavaba platos en el fregadero, Jake se acercó para ayudarlo. Déjame echarte una mano, dijo, tomando un plato. Sus dedos se rozaron bajo el agua jabonosa, un contacto breve que aceleró el pulso de Aiden. Leah, que estaba secando platos cerca, los observó con atención. Siempre están juntos, comentó, su tono ligero pero con un filo que Aiden reconoció. Antes de que pudiera responder, su primo Ryan, el hijo mayor de su tía, se unió a la conversación. Sí, parecen pegados Lately, dijo, riendo, pero sus ojos tenían una chispa de curiosidad que puso a Aiden nervioso. Es mi ayudante estrella, respondió Jake, intentando suavizar el momento con una sonrisa. Pero Ryan no se detuvo. Parece más que eso, soltó, y aunque lo dijo en tono de broma, sus palabras dejaron un silencio incómodo. Leah cambió el tema, preguntando por el postre, pero Aiden sintió las miradas de los demás como agujas. Esa noche, mientras todos se despedían, Leah se quedó un momento más. Tú y Jake están muy unidos, ¿verdad?, dijo, su voz baja pero cargada de una intensidad que Aiden no supo interpretar. Siempre hemos sido cercanos, respondió, forzando una sonrisa, pero un nudo se formó en su estómago. Sabía que Leah no estaba convencida, y el temor a que alguien más notara su conexión con Jake lo mantuvo despierto hasta tarde. Al día siguiente, Aiden fue al taller de Jake, buscando refugio en su rutina. Mientras trabajaban en un carburador, Jake rompió el silencio. No dejes que las palabras de los demás te definan, Aiden, dijo, su voz firme. Lo que sentimos, lo que somos, es nuestro. Aiden quiso responder, confesar que cada día sentía más por él, pero el eco de las palabras de Ryan, parece más que eso, lo frenó. En cambio, asintió,
ayudando a Jack a ajustar una válvula, sus manos trabajando en sincronía como si fueran una sola. La tensión creció cuando Aiden recibió un mensaje de Leah esa misma tarde. Necesitamos hablar. Esto con Jack no me parece normal, escribió. El mensaje fue como un golpe al pecho. Aiden sabía que no podía seguir esquivando la verdad, pero tampoco estaba listo para enfrentarla. Miró a Jack, quien estaba probando el motor que acababan de reparar, y sintió una mezcla de amor y miedo. La conexión que habían construido, aunque pura, estaba bajo amenaza, y Aiden no sabía cómo protegerla sin perder a su familia. El mensaje de Leah, esto con Jack no me parece normal, seguía resonando en la cabeza de Aiden, como un eco que no podía silenciar. Cada día se sentía más atrapado entre lo que sentía por Jack y el miedo a lo que su familia podría pensar. Intentaba mantener la calma, pero la tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. Entonces, Jack lo sorprendió con una propuesta. Necesitamos un descanso, dijo por teléfono, su voz grave cargada de calidez. Ven conmigo a la casa del lago este fin de semana. Solo nosotros. Aiden dudó, pero la idea de estar a solas con Jack, lejos de las miradas de la familia, fue suficiente para aceptar. Llegaron al atardecer, el cielo teñido de tonos rosados sobre el lago. Mientras descargaban las cosas del coche, Jack le pasó una bolsa a Aiden, sus manos rozándose por un instante. Aquí podemos ser nosotros mismos, murmuró Jack, y sus palabras encendieron una chispa de esperanza en Aiden. Esa noche, sentados frente a una fogata, el crepitar del fuego llenaba el silencio. Aiden miraba las llamas, buscando las palabras para expresar lo que llevaba dentro. Jake, como si lo intuyera, habló primero. Nunca te conté toda la verdad, dijo, su voz baja y firme. Cuando era joven, me enamoré de alguien que no debía. Lo escondí por años, por miedo. Pero contigo, Aiden, no quiero esconderme más. El corazón de Aiden se detuvo. Las palabras de Jack eran un relámpago, iluminando todo lo que había estado reprimiendo. ¿Qué soy yo para ti?, preguntó, su voz temblando pero decidida. Jake lo miró, sus ojos avellana brillando con el reflejo del fuego. Eres mi verdad, respondió, y en ese momento, el mundo pareció detenerse. Aiden sintió que el aire entre ellos vibraba con una emoción que no necesitaba más palabras. Quiso acercarse, tomar su mano, pero el miedo aún lo retenía. En cambio, asintió, dejando que el calor de la fogata y la presencia de Jack lo envolvieran. El momento de paz se rompió al día siguiente, cuando un vecino, un hombre mayor que vivía cerca del lago, los vio mientras pescaban. Aiden sostenía la caña, riendo por un comentario de Jack, cuando el vecino se acercó. Ustedes dos parecen muy cercanos, dijo, su tono más inquisitivo que amistoso. Jake respondió con una sonrisa casual. Solo disfrutando el fin de semana, dijo, pero el vecino no se quedó conforme. Cuidado con lo que hacen. La gente habla, añadió, antes de alejarse. Aiden sintió un nudo en el estómago. La advertencia, aunque vaga, era un recordatorio del mundo exterior, de las miradas que siempre parecían juzgar. Esa noche, mientras compartían un café frente al lago, Aiden no pudo contenerse más. ¿Y si el vecino dice algo, y si Leah o mamá se enteran?, preguntó, su voz quebrándose. Jack dejó su taza en el suelo y se acercó, su presencia sólida como un ancla. No puedo prometer que será fácil, dijo, su voz grave resonando en la oscuridad. Pero no voy a dejar que enfrentes esto solo. Sus palabras fueron un refugio, pero también un desafío. Aiden sabía que no podían seguir escondiéndose, pero la idea de enfrentar a su familia lo llenaba de temor. El drama se intensificó cuando, al día siguiente, el vecino apareció de nuevo, esta vez con una amenaza más directa. Vi cómo se miran, dijo, su tono cortante. Si no quieren problemas, mejor mantengan eso en privado. Aiden sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Jake, sin perder la calma, respondió. No estamos haciendo nada malo, dijo, firme pero sereno. El vecino se fue,
pero sus palabras dejaron una marca. Aiden miró a Jack, buscando respuestas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Jake respiró hondo. Seguimos siendo nosotros, Aiden. Pero tenemos que decidir cuánto estamos dispuestos a arriesgar. Esa noche, mientras el lago reflejaba las estrellas, Aiden sintió que estaban en un punto de no retorno. La confesión de Jack había sellado su conexión, pero la amenaza del vecino era una advertencia de lo que vendría. Por primera vez, Aiden entendió que su amor, aunque puro, no sería aceptado por todos. Pero al mirar a Jack, sentado a su lado, supo que no quería renunciar a lo que habían encontrado, sin importar el costo. El regreso de la casa del lago marcó un antes y un después para Aiden. Las palabras de Jack, "eres mi verdad", resonaban en su interior, dándole fuerza, pero la amenaza del vecino seguía pesando como una nube oscura. Sabía que el rumor podía llegar a su familia, y el miedo a perderlos lo mantenía en vilo. Cuando llegaron a casa, Aiden notó un mensaje de su madre en el teléfono: "Necesito hablar contigo y con Jack. Vengan a casa esta noche". El tono era serio, y Aiden sintió un escalofrío. La verdad estaba a punto de salir a la luz. En la sala de su madre, el ambiente era tenso. Ella los esperaba sentada, sus manos cruzadas sobre las rodillas. El vecino del lago llamó, dijo, su voz temblando ligeramente. Dijo algo sobre ustedes dos que no entiendo. Necesito la verdad. Aiden sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Quiso hablar, pero las palabras no salían. Jake, sentado a su lado, tomó aire y habló con calma. La verdad es que amo a Aiden, dijo, su voz grave cortando el silencio. No de una manera que lastime a nadie, sino como alguien que me ha dado el valor de ser quien soy. Soy gay, siempre lo he sido. El silencio que siguió fue pesado. La madre de Aiden, Clara, palideció, sus ojos moviéndose entre ellos como si buscara una explicación. ¿Cómo pasó esto?, preguntó, su voz quebrándose. Aiden intentó hablar. No es algo que planeamos, mamá. Solo, pasó. Clara levantó una mano, deteniéndolo. Necesito tiempo para entender esto, dijo, pero sus ojos brillaban con lágrimas que no cayeron. Aiden sintió una punzada en el pecho, temiendo que la distancia entre ellos creciera. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Clara empezó a hacer preguntas, primero con cautela, luego con más apertura. Una tarde, mientras Aiden la ayudaba a preparar la cena, ella rompió el silencio. No sé cómo manejar esto, Aiden, confesó, cortando verduras con manos temblorosas. Pero eres mi hijo, y Jack ha sido familia para nosotros. No quiero perderlos. Sus palabras fueron un puente sobre el abismo que Aiden temía. No todo fue fácil, hubo momentos de tensión, preguntas incómodas, incluso lágrimas. Pero Clara escuchaba, y poco a poco, su amor por ellos comenzó a sanar las grietas. Jake y Aiden encontraron refugio en sus momentos juntos. Una noche, mientras caminaban por un sendero cerca de la casa, el cielo estrellado como testigo, Jack tomó la mano de Aiden. No importa lo que diga el mundo, dijo, su voz firme. Lo que tenemos es nuestro. Aiden apretó su mano, sintiendo una paz que no había conocido antes. No necesitaban grandes gestos, la fuerza de su conexión estaba en los detalles, en cómo Jack le enseñaba a ajustar un motor, en las risas compartidas mientras pescaban, en los silencios que decían más que cualquier palabra. El vecindario no fue tan comprensivo. El vecino del lago había hablado, y los rumores se esparcieron como pólvora. Algunos amigos de la familia hicieron comentarios velados, y Ryan, el primo de Aiden, evitó mirarlo en una reunión. Pero Aiden ya no quería esconderse. Una tarde, mientras ayudaba a Jack en el taller, decidió enfrentarlo. No voy a dejar que me hagan sentir mal por esto, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Jake sonrió, dejando la herramienta que sostenía. Eso es, Aiden. Sé quién eres.
Sus palabras fueron un recordatorio de que, aunque el mundo podía juzgar, ellos tenían el valor de seguir adelante. Con el tiempo, Clara se convirtió en su mayor aliada. En una cena familiar, cuando Ryan hizo un comentario sarcástico sobre los cercanos que eran Aiden y Jake, ella lo cortó. Son familia, y eso es lo que importa, dijo, su tono dejando claro que no toleraría más juicios. Aiden sintió un nudo en la garganta, pero esta vez era de gratitud. La aceptación de su madre, aunque lenta, era un faro en la oscuridad. Bajo las estrellas, en una noche tranquila, Aiden y Jake hablaron de su futuro. No sabemos cómo será todo, dijo Jake, su mano aún sosteniendo la de Aiden. Pero mientras estemos juntos, lo enfrentaremos. Aiden asintió, su corazón lleno. Tú eres mi hogar, respondió, y en ese momento supo que su amor, aunque desafiaba al mundo, era su refugio. La lucha no había terminado, pero juntos habían encontrado un nuevo comienzo.